Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Nos volvemos a reencontrar en este ciclo lectivo 2020 con las particularidades de esta cursada virtual, dado toda la problemática que se viene desarrollando sobre la propagación con la pandemia del coronavirus. Y bueno, nos toca trabajar virtualmente por el aislamiento social obligatorio que se ha impuesto como consecuencia de la pandemia. Bueno, yo quería presentarles en este pequeño video cuáles son los contenidos que vamos a trabajar en la perspectiva filosófico-pedagógica 2 en el profesorado de biología. Nosotros ya el año pasado habíamos trabajado en la perspectiva filosófico-pedagógica 1 respecto de algunas conceptualizaciones teóricas de qué era la filosofía y la habíamos definido como la reflexión sistemática de los problemas que le preocupan al hombre. Y también habíamos definido a la pedagogía como la ciencia que estudia a la educación. Y habíamos visto también la definición del concepto de educación y algunas conceptualizaciones respecto a algunos conceptos que iban ligados a la educación, como el concepto de educación permanente, el concepto de escolarización, educación formal y no formal, educación sistemática y asistemática, y habíamos visto la evolución del estatus epistemológico de la pedagogía y habíamos desarrollado las teorías pedagógicas, las teorías críticas y no críticas de la educación. Este año vamos a seguir avanzando en esta mirada del hecho educativo desde estas dos ciencias, desde la pedagogía como ciencia y desde la filosofía como un saber de reflexión, como un saber que nos mueve a preguntarnos, como un saber que trata de llegar a las últimas causas de los problemas que le preocupan al hombre. Este año nos toca trabajar, estamos planteando 4 unidades para el programa de este año. La primera unidad trata sobre el conocimiento y educación. Allí vamos a partir de una de las ramas de la filosofía, que es la nociología, para plantear el problema del conocimiento. ¿Qué es el conocimiento? ¿Cuáles son las diferentes corrientes que trabajan sobre el conocimiento? ¿Cómo se describe desde el punto de vista filosófico el acto de conocer? Luego vamos a ir a hacer la distinción, que ya algo vimos el año pasado, entre lo que es filosofía y ciencia, porque vamos a bajar a trabajar, o vamos a empezar a trabajar el conocimiento científico. ¿Qué características tienen? ¿Cómo se clasifican las ciencias? Vamos a ver desde diferentes conceptualizaciones, porque hay diferentes científicos que las van clasificando de diferentes maneras. Las podemos clasificar en ciencias fácticas y ciencias no fácticas, o en ciencias sociales y ciencias naturales. La biología se encontraría dentro del grupo de las ciencias naturales. Entonces vamos a hacer especial énfasis en este grupo de ciencias, las naturales. Vamos a ver cuál es la concepción de ciencia y de enseñanza que está planteando el diseño curricular de secundaria, y luego vamos a empezar a trabajar sobre la unidad número 2, que trata sobre pensamiento, lenguaje y educación. En esta unidad lo que nosotros vamos a ir viendo es los diferentes tipos de lenguajes que existen. ¿Por qué es importante que ustedes conozcan esto? Porque ustedes van a ser profesores de secundaria, y en la secundaria ustedes van a trabajar con diferentes tipos de textos. Va a haber textos informativos, va a haber textos científicos, textos académicos. También pueden llegar a trabajar con algún texto filosófico que plantee alguna cuestión en relación a planteos de la bioética, por ejemplo. Entonces ustedes tienen que saber cuáles son las características que tienen los diferentes tipos de textos para saber cuándo estamos trabajando con un texto que nos proporciona información científica, cuando estamos trabajando con un texto
que está refiriéndose a conocimientos de la vida cotidiana, de la vida de las cuestiones que le preocupan o le van produciendo preocupaciones al hombre en su vida. Y bueno, luego bajaremos a trabajar sobre el tema de las definiciones para poder identificar en los diferentes tipos de textos definiciones, definiciones ostensivas, verbales, denotativas, estipulativas, intencionales. Bueno, hay diferentes formas de clasificar a las definiciones. Nosotros vamos a trabajar para que ustedes puedan reconocer esas definiciones en los textos que trabajan con los alumnos en la escuela secundaria. Luego hay un punto que trabaja sobre la argumentación. La argumentación consiste en armar un texto, pero siguiendo las líneas del razonamiento, porque es un texto que trata de buscar, de armar un pensamiento para poder dar razones o explicaciones a algún tema en particular. Siempre se pide en la escuela secundaria que los chicos puedan argumentar y contraargumentar. Entonces, la idea es que nosotros podamos ver en qué consiste una argumentación deductiva o no deductiva y poder trabajar los diferentes tipos de argumentaciones y poder buscar las falacias en los razonamientos para no caer en argumentaciones falaces, dado que la ciencia siempre trata de trabajar con argumentaciones científicas de verdad comprobada. La tercera unidad trabaja sobre ética y educación y aquí vamos a trabajar sobre una rama específica de la filosofía, que es la ética. Vamos a ver cuáles son las preguntas que se formula la ética y cuáles son las preocupaciones centrales en torno a esta rama de la filosofía que trata de trabajar, de reflexionar, de preguntarse acerca de las conductas del hombre, de qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, qué es la moral. Son algunas de las preguntas. Y bueno, y acá vamos a tratar de relacionar esta unidad con los problemas de bioética y con los problemas de la enseñanza de valores en la escuela secundaria. Vamos a tratar de hacer ahí un trabajo de investigación y de profundización en articulación con el campo de la práctica en relación a cuáles son los valores que hoy está trabajando o enseñando la escuela secundaria. Y la última unidad está relacionada con los temas de estética y educación que tienen que ver con el análisis del valor belleza, pero fundamentalmente acá lo que se trata de trabajar es con la conceptualización de arte y cómo esta conceptualización es trabajada en la escuela secundaria. Lo bello, el valor belleza, por ejemplo, el valor artístico, la belleza en lo artístico. Bueno, estos son a grandes rasgos los temas que vamos a estar trabajando este año en esta perspectiva. También nosotros desde el diseño curricular de la carrera de ustedes tenemos lo que se denominan los contenidos transversales. En los contenidos transversales tenemos los que corresponden al mundo contemporáneo, los que corresponden a la formación ética y ciudadana y los que corresponden a tecnología. Respecto de la tecnología, vamos a estar trabajando sobre los procesos de información y las comunicaciones con las tecnologías de la información y la comunicación, el uso de redes sociales, el WhatsApp, Internet, etc. Nosotros vamos a hacer uso de esos medios, pero también vamos a ver cuáles son los peligros que acarrean y de qué manera nosotros podemos preparar a nuestros alumnos de secundaria para que utilicen responsablemente las redes sociales. Luego, en formación ética y ciudadana, nosotros vamos a estar trabajando sobre la cuestión de los valores y de los derechos humanos como temas transversales.
y sobre todo lo que tiene que ver con la conducta prosocial, que tiene que ver con la ayuda al otro. Y desde el mundo contemporáneo lo que vamos a estar trabajando es la interdisciplinariedad, la multidisciplinariedad y cómo se darían, cuál es el papel que tienen los medios de comunicación masiva en la formación de la opinión pública y cómo nosotros como docentes tenemos la responsabilidad de formar a nuestros alumnos para que ellos puedan hacer una lectura crítica de toda la información que proporcionan los medios de comunicación. Bueno, sucintamente he tratado de presentar los temas que vamos a abordar este año en esta perspectiva. Yo los invito ahora a que puedan consultar en la sección de archivos el programa de la materia. Hagan clic en el hipervínculo que los llevará directamente para que ustedes puedan hacer una lectura analítica del programa.